Bienvenidos a todos acá a Raíces de la Fe, la familia acá presente y a los que nos miran por video. Gracias por estar con nosotros en este Shabbat. Shabbat es el día especial, el día de regocijo donde nos reunimos con nuestro Padre Celestial. Tenemos que creer eso completamente, plenamente. Es algo de fe. El Eterno hace punto de venir y estar con su pueblo donde quiera que estemos. Mientras estemos en el santo espacio sagrado de Shabbat o de cualquiera de las fiestas solemnes, el Eterno dice, está ahí, cercano, para que le encontremos en el día que le buscamos. Y este es el día que le buscamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy estamos estudiando Behar Behukotai. El mensaje está basado en estas dos porciones. Behar Behukotai significa Behar en el monte y Behukotai en mis decretos. O podríamos entender o se entiende que es de acuerdo a mis decretos. Entonces, usualmente miramos de que esta porción se lee junta en cada 3 años. Nosotros miramos que también se hace una separación, se leen separadas, pero en esta ocasión nos toca leerlas juntas. No vamos a leer todos los capítulos, simplemente vamos a leer unos cuantos versículos de cada una de estas partes para entender el mensaje completo. Porque creo que es un mensaje profético, es un mensaje que habla de la libertad, habla del Mesías, habla de lo que el Señor preparó desde el principio para que nosotros entendiéramos de qué se trata, qué es lo que realmente estas leyes que están dentro de estas dos porciones que tienen que ver con las leyes de la tierra, con las leyes de la agricultura, cómo el pueblo tiene que regirse, cómo tiene que aplicarse, por qué las tiene que obedecer, ¿okay? Para que la tierra fluya con las bendiciones que Dios promete. Es decir, ayer platicaba con mi hijo de que por la noche mientras estudiábamos la porción, de que hay una conexión directa entre el pueblo, la Torá y la tierra. El pueblo es el que rige su vida a través de la Torá, de acuerdo a los mandamientos que Dios especifica, que Dios prescribe. Entonces, la Torá, al ser activada en esa tierra santa, en Israel, porque tenemos que explicar que esto aplica a la tierra de Israel, ¿okay? Y que Dios lo que quiere es que nosotros, mientras las naciones van adquiriendo el conocimiento de la Torá, vayamos entendiendo de que Él lo que desea es que toda la tierra esté cubierta por su gloria. Que toda la voluntad, la gloria de Dios es que toda la voluntad de Dios que está escrita en su Torá se propague y se practique por toda la tierra. Es decir, Israel es una nación o el sistema que Dios dejó de la tierra santa y de sus leyes para que el pueblo las aplicara. Dios lo que quiere es que eso, o lo que ha querido Dios desde un principio, es que eso vaya esparciéndose de una manera que vaya afectando positivamente el entendimiento de los seres humanos. Porque es dentro de la voluntad de Dios que el carácter del ser humano es modificado, es cambiado, es transformado. Entonces, la Torah activa la tierra. Al aplicarse estas leyes dentro del lugar que Dios ha determinado, entonces, donde Dios les heredó la herencia que Dios le da al pueblo de Israel, entonces eso recibe como una especie de activación y la tierra va a dar el fruto que Dios le prometió a su pueblo. Nuevamente, el pueblo activa su Torá y la Torá es como una llave que activa la tierra para que dé su fruto a tiempo de acuerdo a la voluntad del Eterno. Entonces, en la Torá se va a leer de Levítico 25:1 al 27:34, de profetas, en este caso Jeremías o Jeremiyahu, 16:19 al 17:14. Del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Lucas 4:14 y 22, y Matitiyahu 16:20 al 28, pero hay algunas otras escrituras que vamos a ver en este día. Somos una
congregación mesiánica, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, y le damos las gracias que nos permite llegar a ustedes, que ustedes están con nosotros. Todo el libro completo de Vayikra o Levíticos tiene 247 misvot o mandamientos. Hoy estudiamos Behar, que significa en el monte, y Bejukotai, que significa en mis decretos. Es decir, Dios quiere subir al monte, lo podemos interpretar que es un acercamiento a la voluntad de Dios. Nosotros, es una metáfora que nos puede, primeramente está basado en la palabra, en lo que Dios le dice a Moshe, ¿ok? ¿Verdad? De que es en el monte que ellos van a recibir la Torah. Ya pronto vamos a estar celebrando, prácticamente en una semana más, Shavuot, Pentecostés. ¿Y qué es lo que se celebra en Shavuot, Pentecostés? Que se recibió la Torah. La data, la entrega, el regalo de la Torah de parte de Dios al género humano. Y eventualmente, 1500 años después, sucede, ¿verdad? Después de la resurrección de Yeshua, a los 50 días después de Pesach, de su muerte, viene y se celebra Shavuot y ellos reciben la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, una celebración muy especial, pero ¿qué significa? Es una metáfora. Subir al monte es porque una persona está buscando cómo ascender a los niveles espirituales que Dios dice. Y muchas veces ponemos esto con demasiada significancia esotérica. Pensamos de que subir al monte es algo, de que caminar en las nubes, caminar en una completa perfección. No se trata de eso. Se trata de caminar con una disponibilidad humilde a someternos al código que Dios dice que tenemos que someternos, para que purifiquemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestros procederes. Es decir, en el monte es que estamos ascendiendo a un nivel espiritual para poder entender, que tengamos disponibilidad de inclinarnos al entender las cosas del Eterno. Eso es una manera de interpretación. Y en mis decretos, que es a través de aplicar los decretos de Dios que se activan las bendiciones. En el ciclo anual de estudio de la Torah, hasta este momento hemos estudiado, es decir, incluyendo estas porciones de hoy, estaríamos ya estudiando un total de 32 y 33 porciones. Behar, Bejukotai son las porciones 9ª y 10ª del libro de Levíticos. En la porción Behar hay 24 mandamientos, de los cuales 7 son performativos, positivos, que se tienen que hacer, y 17 son negativos o prohibitivos. En la porción Bejukotai contiene 12 mandamientos, de los cuales 7 son positivos o performativos y 5 son negativos o prohibitivos. Ahí tienen el total de todos los mandamientos por cada uno de los libros en la Torah. Hoy estaremos viendo algunas cosas que hemos recopilado, algunas cosas que también hemos enseñado, pero vamos a hacer una especie de recordatorio para refrescarnos e ir caminando hacia lo que queremos hacer hoy. Vamos a hacer la oración todos juntos para bendecir a aquel que nos ha entregado de su Torah. Berachut et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Y ahí, como se pueden dar cuenta, hice el corte para poner la foto correcta y se me olvidó. Algo me distrajo. Santo es el Señor. Aleluya. Eso me recuerda que no somos perfectos. Y para mí es gracioso porque anoche yo estaba diciendo, a mí no se me va a olvidar, siempre se me olvida algo se me olvida de cambiar para activar o para update, hacer ¿cómo se dice?
traer la página o la enseñanza, ¿verdad?, al corriente. Y ahora me da la sorpresa. Muy bien. Levítico 25, hermanos, en adelante, Parashat Behar. Dice, Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí y le dijo, diles a los israelitas cuando entren a la tierra que les doy la tierra misma, ¿verdad? Dice, la tierra misma, perdón, guardará su descanso sabático para Adonai. Vamos a repetir eso. Dile a los israelitas cuando entren a la tierra que les doy. ¿Quién la da? ¿Quién le da la tierra a los israelitas? El Señor. La tierra misma guardará su descanso sabático para Adonai. Bien interesante porque no dice ustedes les tienen que dar descanso, sino que le dice la tierra misma tomará su descanso sabático. ¿Qué nos quiere decir entonces el Señor a través de esta enseñanza? Dice que la tierra misma. En otras palabras, Él está diciendo, es necesario que la tierra tome su descanso. Es necesario que la tierra tome su descanso cada 7 años. No es, o sea, se implica, es sobreentendido de que la gente tiene que dejar de trabajar en la tierra para darle su descanso. Pero lo que está diciendo el Señor, si tú no obedeces esto, vas a provocar de todas maneras la tierra se va a desactivar. No es que no te va a dar fruto, es que vas a crear un ambiente que crees que te va a dar fruto y te va a dar fruto, pero eventualmente va a ser menos de lo que vas a esperar. 6 años sembrarán su campo, 6 años podarán sus vides y cosecharán sus frutos. Pero el 7º año será un descanso sabático completo para la tierra. Un descanso sabático para Adonai. ¿Para quién es dedicado? Para el hombre, para el rey, para el dueño de la tierra. No, es dedicado a Dios. Porque ¿quién fue que dio la tierra? La dio Dios. No sembrarán su campo ni podarán sus vides. Lo vuelve y lo repite y lo enfatiza. No cosecharán lo que brote por sí solo de las semillas. Nuevamente, durante ese año sabático que la tierra está tomando ese descanso, no se va a ir a cosechar todo lo que brote de esas semillas que están ahí naturalmente sembradas. En muchos campos, aunque se cosechó este año, para el próximo año automáticamente, si no se siembra, si no se poda, si no se trilla o se trabaja o se prepara la tierra, van a salir por naturaleza retoños de lo que estuvo sembrado en el año anterior. No cosecharán lo que brote por sí solo de las semillas que quedaron de su cosecha anterior. ¿Qué significa no cosechar? No cosecharán. No significa no vayas a recoger de lo que la tierra produzca naturalmente. Cosechar implica ir a recoger en grandes cantidades. Es ir a recoger, es decir, con el propósito de recaudar todo lo que te dé la tierra. Pero si uno va a comer por lo que es el día, sí es permitido. Eso es de acuerdo a la ley. No cosecharán lo que brota por sí solo de las semillas que quedaron de sus cosechas anteriores, ni recogerán las uvas de su vida abandonada. Será un año de descanso completo para la tierra. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Entonces dice, uno es para que descanse la tierra, porque en descansar la tierra va a provocar de que los nutrientes, la lluvia, el sol, todas esas cosas naturales se reconstituyen nuevamente y la próxima vez que vayas a sembrarla te va a dar más fruto. Entonces dice, pero lo que la tierra produzca durante el año de descanso sabático será alimento para todos ustedes. Va a ser alimento para todos. ¿Y quiénes son todos? Para ustedes, dice, con sus siervos, sus criadas, sus empleados, cualquiera que viva cerca de ustedes, su ganado y los animales salvajes de su tierra, todo lo que la tierra produzca podrá usarse para alimento. Entonces, la ley dice de que los dueños tenían, la explicación de la ley, los dueños tenían el derecho de ir a comer, pero nada más lo del día para su casa. No tenían, como les digo, el derecho de ir a recaudar todo y llenar un montón de sacos y cosas y llevárselos para su casa. Porque el propósito es dejar descansar la tierra y dar a los necesitados.
a los caminantes, a la gente pobre. Por eso es que se les mandaba que no cosecharan, aún en los años de cosecha, que las esquinas de los campos no las tocaran. ¿Por qué? Porque las esquinas de sus campos eran para la gente pobre, para los levitas o para las personas, ¿verdad?, que de fe, y para los caminantes, para las personas que fueran menos privilegiadas en la comunidad, para que fueran y encontraran algo de comer. Ahora dice el verso 8, contarán 7 años de descanso sabático, 7 años, es decir, 7 veces 7 años. Y entonces, en el año 49, cuando llegues al año 49, ya se declara para el año 50 lo que llamamos el jubileo, pero vamos a continuar leyendo. Luego, el día 10 del 7º mes, en Yom Kippur, tocarán el shofar. Voy a regresar para poner contexto. Dice en el verso 8, contarán 7 años de descanso sabático. 7 años, es decir, 49 años. Ahora, luego, el día 10 del 7º mes, en ese año 49, en el día de Yom Kippur, tocarán el shofar y tocarán el shofar por toda su tierra. Y eso es anunciando. ¿Qué es lo que hace el shofar? Es la voz de Dios declarando. Y consagrarán el año 50 proclamando libertad. La palabra libertad en este contexto, yo una vez lo enseñé, creo que fue en el 2019, de error es libertad, en toda la tierra a todos sus habitantes. ¿Por qué le está diciendo que el contexto de libertad es que en ese año los préstamos se perdonaban, las tierras regresaban a los dueños anteriores, a los dueños ancestrales, ¿verdad? Porque si alguien se había endeudado y tuvo que no vender su tierra, sino como se dice, ponerla, pedir dinero prestado y quizás no había podido cumplir el pago de toda esa deuda, esas deudas tenían un término y el término era cada 50 años, entonces tenían que regresarse a sus dueños originales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios quiere mantener un balance, que nadie se aproveche de nadie, que nadie tome ventaja de nadie. Eso es el sistema dentro de la voluntad de Dios. En la tierra donde Dios tiene a su pueblo operando su ley, donde está su presencia. Obviamente que esto no es aceptable en todas las naciones del mundo porque no se reconoce la ley de Dios, no se aplica, aunque conocen a Dios, no se aplica la ley de Dios de esta manera. Entonces, por eso es que Dios quiere de que su gloria vaya en aumento, que así como hayan personas que han venido a través del Mesías al conocimiento de su Torá, del conocimiento de sus mandamientos, de su voluntad, se vayan agregando, vayan entendiendo, no a manera de fuerza. Dios no quiere doblarle el brazo a ningún creyente. Dios lo que quiere es que entendamos el gran valor que tiene su sistema, que tiene su voluntad, la manera como Él, en toda su santa, perfecta, milenaria, infinita sabiduría, de que este es el mejor sistema. Dice, será un Yobel. Vuelvo y repito el versículo 10 para mantener una secuencia. Y consagrarán el año 50 proclamando libertad. ¿Qué significa libertad? Libertad de deuda. Libertad porque trae alegría, trae quitarse el peso, el yugo de que estás esclavizado. Mucha gente se tenía que someter a lo que se llamaba servitud o ser esclavos, porque no podían pagar, pedían prestado y al no poder pagar decían, pues la manera que te puedo pagar es que ya sea yo y toda mi familia vengamos a servirte como siervos en tu casa por lo que resta de este tiempo, para que así nosotros paguemos la deuda. Entonces, al llegar ese día o ese año de jubileo, por eso se llama de jubileo, donde se jubilan, donde caducan todas las deudas, entonces la gente volvía a su libertad. No solamente adquirían su libertad física de no tener que servirle a alguien, pero también les regresaban sus tierras. Entonces, y consagrarán el año 50 proclamando libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. ¿Y por qué tenía que hacerse esta declaración en todo rincón de la tierra? Porque Dios quería que todo el pueblo recibiera el beneficio, que todos estuvieran al presente
de que se declara el jubileo y nadie puede retener ni deudas ni mantener a nadie cautivo como esclavo. Será un yobel, un jubileo para ustedes. Cada uno regresará a la tierra que le pertenece y cada uno regresará a su familia. ¿Están viendo? Salen en libertad. Este año 50 será un yobel para ustedes. En ese año no sembrarán, también es un doble Shabbat de años. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, acuérdense, son 7. Al 7º año de cada 7 años se hacía un jubileo. Pero al llegar al año número 49 es un año de Shemitah, un año de perdón. O sea, un año de dejar la tierra descansar. Y después, inmediatamente, el siguiente año es un año de ¿qué? De jubileo, año número 50. Entonces, esos 2 años la tierra no se cultivaba. Eso sucedía nada más cada 50 años. Es un año doble libertador. Doble libertador, porque uno libera a las personas, libera a la tierra de estar sometida o sea, que esté bajo el uso continuo sin parar de los seres humanos. Y el segundo es liberar a las personas, es decir, que Dios quiere que el ser humano, el que es dueño de tierras, el que tiene la mano más alta, la mano más fuerte, la disminuya para beneficiar a sus hermanos, a su prójimo, a sus conciudadanos. ¿Ve? Y que el conciudadano que estaba también sirviendo tampoco tomara ventaja. Porque habían personas, según la historia, que procuraban ir a pedir préstamos al último, ya casi llegando al jubileo. ¿Para qué? Para pedir prestados, que le dieran prestado dinero, y entonces, pues ya llegó el jubileo, pues entonces te lo pago. Entonces se hacían entonces contrataciones específicas para que no sucedieran estos tipos de mentiras o de abusos, ni tanto del hombre fuerte como de la persona que estaba en necesidad. Porque siempre el ser humano por naturaleza va a buscar lo que le convenga a él. ¿Ve? Y basado en eso, Dios estableció estructuras bien claras para que nadie tomara ventaja uno de los otros. Es decir, que el ser humano no se explotara el hombre por el hombre. Ese año 50 será un yobel para ustedes. En ese año no sembrarán ni cosecharán lo que crezca por sí solo, ni recogerán las uvas de la vida de las viñas abandonadas. Porque es un yobel, un jubileo. Será sagrado para ustedes todos los que los campos produzcan, será alimento para todos ustedes. En este año de yobel, jubileo, cada uno de ustedes regresará a la tierra que le pertenece. ¿Por qué dije anteriormente doble libertad, doble jubileo? Bueno, eso es exactamente lo que Yeshua viene. Le viene predicando la primera vez. Hay 2 venidas. La primera venida viene como el siervo. ¿Se están dando cuenta? Viene como el siervo que se somete. Y no levantó, aunque con autoridad divina tenía poder él para decirle al Señor, él lo dijo más de una vez. Yo tengo la suficiente autoridad para pedirle al Padre que mande legiones de ángeles y me defienda. ¿Estamos entendiendo? Pero él, ¿qué hizo? Suprimió esa capacidad que él tenía, esa autoridad, sometiéndose, enseñándole al mismo pueblo. No es Roma necesariamente tu enemigo, espiritualmente hablando. Es que nosotros el ser humano ha traído esta problemática. La mayor parte del tiempo, mire, Asiria vino e invadió a Israel, lo que se conocía como las 10 tribus del norte, por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de no poner en juego, por explotarse unos a otros. Lo mismo sucedió en Judea para el tiempo que los griegos vinieron. Después, cuando los griegos empezaron a ver de que los judíos no se estaban sometiendo, mandaron a subcontratar a los romanos, y después, una vez que los romanos entraron y metieron su bota, sus sandalias ahí, no quisieron salir. Era un imperio mucho más fuerte y tomaron control y se quedaron. Entonces, es siempre el pueblo desobedeciendo la voluntad de Dios que trae
de que los extranjeros vinieran y tomaran control, porque Dios se los dijo, se los anticipó a través de los profetas. Estás cometiendo injusticia, esto va a suceder y los gentiles van a venir a tomar control, y eso sucedió. Ahora, Yeshua les está diciendo, con esta doble bendición en su primera venida, hay que crecer espiritualmente, tenemos que someternos, hay que someter a ese hombre que dice estar en fe, que dice caminar en fe, pero que no está haciendo realmente la función de bendecir a su prójimo. Por eso el Sermón del Monte es un llamado a la conciencia espiritual del pueblo. Es un llamado directo a lo que ellos son, no es una crítica. Él no zarandea al pueblo con regaño, sino que les recuerda la esencia de quiénes son ellos y quién es el Dios a quien ellos sirven. Amén. Entonces, luego tenemos la segunda venida. La segunda venida ahora viene como el rey fuerte que viene a establecer su reino, y en esta ocasión, pues obviamente Él viene a establecer, y cuando usted viene a establecer, no viene como el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, no viene a pedir permiso, viene a establecer y viene con justicia. A veces se malinterpreta de que viene, ¿verdad?, a cortar cuellos, a cortar cabezas. No, Él viene a establecer la justicia que está anticipada, que ha sido mencionada, que ha sido prescrita. Y la justicia, cuando se aplica, no puede ser a medias, porque entonces no es justicia. Dios tiene una medida para cada situación, una medida específica, una medida de acuerdo a la falta va a ser la medida de justicia. Si hay justicia en la persona, va a recibir la medida de justicia también. Ahora, mire lo que dice Levítico 26, hablando de la porción Bejucotai en mis preceptos. Es para que tengamos este concepto y después vamos a ir rapidito a explorar un poquito más. Si vivís según mis preceptos, dice Hashem, y cumplís mis mandamientos y los obedecéis, entonces os daré la lluvia que necesitáis a su tiempo. La lluvia para en la antigüedad, como hemos explicado en otras ocasiones, ¿qué implica? Pues obviamente la misma vida. Lluvia significa que lo que sembraste va a germinar, te va a dar producto. No lluvia, hay sequía. Hay sequía, hay hambre, hay necesidad, hay muerte. Entonces, si vivís según mis preceptos y los obedecen, entonces yo les voy a dar la lluvia que necesitan en su tiempo. ¿Ok? En su tiempo. La tierra dará su fruto y los árboles del campo darán su fruto. Vuestro tiempo de trilla o de cosecha se extenderá hasta la vendimia, que es cuando van a rebuscar, ¿verdad? Y nuestra vendimia se extenderá hasta la siembra. En otras palabras, va a haber tanta abundancia que vas a perder la secuencia que va a haber tanta abundancia que vas a perder hasta la secuencia de esto, porque explico, la trilla es cuando ellos van a cosechar y la vendimia es cuando ya cosechaste y la gente iba a buscar aún extra, ¿okay? Y vuestra vendimia se extenderá hasta la siembra, es decir, una tras de otra va a haber mucha abundancia, comeréis cuanto querráis y viviréis seguros en vuestra tierra. Daré paz en la tierra, dormiréis sin temor a nadie. No solamente dicen los comentaristas sabios sobre este punto, dice de que esa paz que Dios va a dar, no solamente se trata de no guerra, sino habla de paz. A veces en la mucha abundancia, hasta en la mucha abundancia, hay guerras internas. En los países a veces hay gente peleándose unos con otros cuando hay abundancia. Por la envidia, por la competencia, por muchas cosas. Pero ellos dicen que es una abundancia, una paz doble. Dormiré sin temor a nadie, limpiaré la tierra de animales salvajes. La espada no atravesará vuestra tierra. No habrán invasiones. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán ante vuestra espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán ante su espada. Me volveré hacia ustedes, los haré productivos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Eso es lo que Dios dice, esas son las promesas, dando garantías. Estas son las garantías. Cuando un rey en la antigüedad decía, esto es lo que yo espero de ustedes.
Eso es como se firmaban los pactos. No es un contrato. Es un contrato. Dios está siguiendo los conceptos humanos de la antigüedad que se utilizaban en ese momento y traza un contrato con el pueblo de Dios. Él no está haciendo ninguna cosa fuera del entendimiento de los seres humanos en ese momento. Dios no se está inventando en este momento una manera nueva, sino que está utilizando el concepto que ya entendía la humanidad para que haga sentido y ellos digan y entiendan, ok, este es un contrato. Me volveré hacia ustedes, dice, los haré productivos. Si ustedes obedecen, estas son las garantías que doy, van a tener paz, nadie los va a invadir, y ustedes, cuando suscitare una guerra, ustedes son los que van a ganar. Me volveré hacia ustedes significa yo voy a estar con ustedes. Mi presencia les garantiza triunfo, victoria. Los haré productivos. Todavía hasta hoy en el día, uno de los países que ha producido grandes sabios y grandes conocedores, grandes científicos ha sido Israel. Los haré productivos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Muchas personas dicen, pero es que no son, hay como alrededor de 15 millones, quizás algunos dicen 17 millones de judíos alrededor del mundo, pero es que no estás contando toda la gente que está siendo injertadas a través de Mesías dentro del reino de Dios. Entonces, físicamente, sanguíneamente o por herencia, digamos, de raza, por decirlo de esa manera, porque realmente los judíos tienen de todas las razas también, ¿ok? Pero ellos son 15, 17 millones. Pero dentro de lo que es a través de Yeshua, hay más de 2 billones, o 2 billones y medio de creyentes en el Mesías. Entonces es una gran multitud. Yo me volveré a ustedes, los haré productivos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Mantener el pacto, hermano, significa que Él garantiza que cada una de estos incisos mencionados en este contrato se van a llevar a cabo. Amén. Comerán todos los que quieran de la cosecha del año pasado y desecharán lo que queda de lo viejo para dar cabida a lo nuevo. Nuevamente, dice, vas a tener que sacar lo que tienes almacenado, que es del año pasado, que es viejo, lo vas a tener que desechar para poderle darle cabida a lo nuevo que vas a traer. En otras palabras, Dios les está diciendo, vas a tener tanta bendición que no vas a tener que comer de lo viejo. No vas a tener que estar almacenando cada año, almacenando ¿para qué? Vas a tener capacidad de comer todo nuevo. Pondré mi tabernáculo entre ustedes y no los rechazaré. Esa es la promesa de establecer un templo donde la presencia de Dios esté. Eso es proféticamente hablando. Sino que caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Nuevamente, la reciprocidad. Si ustedes cumplen con esto, yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Yo soy Adonai su Dios y esta es la firma en la mayor parte de todas las veces que miramos cuando Dios da una prescripción. Yo soy Adonai tu Dios. ¿Cómo lo decimos? Dice, Anoji Adonai Eloheja. Yo soy Adonai tu Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que no fueran más esclavos, no fueran los esclavos de Egipto. He roto las barras de su yugo para que puedan caminar con integridad. Y yo me preguntaba, ¿cómo es esto de las barras? No es solamente barra, ¿verdad?, que estás enrejado detrás de una reja, pero ya se habla de los yugos. Y ustedes saben que en la antigüedad las llaves no eran tan complicadas. Antes habían unas cosas, ¿verdad?, y tenían unos orificios y se metían como una especie de clavos para enllavar. Eso enllavaba. Entonces, voy a romper las barras de sus yugos. Dios está dando garantía. No vas a estar a la merced de nadie, no vas a estar dependiendo de nadie. Yo soy en quien tú tienes que depender. Entonces, vamos rapidito a explorar esto. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario, Héctor? ¿No? ¿Alguien quiere una pregunta? ¿Tiene una pregunta? No. Es una regla estándar, entonces, dicen los sabios. Las leyes de la Shemitah
que son las leyes de la libertad de la tierra, darle libertad a la tierra que descanse, y la libertad del jubileo, son leyes estándar, que Dios pasan a ser como el ejemplo de todas las otras leyes. Cualquier persona podría decir, pero ¿cómo es eso? Es bien interesante que el Shabbat, que es el séptimo día de la semana, no es como lo podemos ver, vamos a ver aquí mismo, lo voy a traer porque se me viene esto a la mente, y creo que es importante, capítulo 23 de Levíticos, y lo vamos a leer obviamente en español. Ok. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días, ¿cuántas dice? 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Estas son, después dice, las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y empieza a hablar de Pesaj, después habla de todo, ¿verdad? Los panes sin levaduras, de las primicias, habla de Shavuot, que es Pentecostés, habla después de Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, habla de Yom Kippur, el día de la expiación, y después de Sukkot, que es los tabernáculos. Pero son 7. Pero curiosamente, la primera fiesta que menciona es el séptimo día. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Y son 7 fiestas, más hora que viene siendo Shabbat. Y como yo siempre lo he enseñado, y creo que es una manera de entender, es una manera como yo lo entendí al principio, es que son 7 brazos en la menorá, cada uno de esos brazos representa una de las 7 fiestas solemnes, pero el Shabbat es la base, la que sostiene la lámpara. ¿Por qué? Porque si entendemos el Shabbat, lo que representa la dedicación del ser humano de reconocer que Dios es sobre todas las cosas y que Él le tiene que rendir no solamente reconocimiento, agradecimiento, pero también entender que dentro de esa humildad que le entregamos al Señor, Él nos está haciendo mejores que todas las otras gentes. No a manera de jactarnos y creernos mejores que nadie, sino que dice, yo voy a hacer que surjas, que seas cabeza, que no seas cola, que seas bendecido y que no estés debajo. Esa es la garantía. Entonces, las leyes del 7, como estudiábamos ayer, durante la entrada del Shabbat en casa, tienen una repercusión profunda en nuestra vida. ¿Ok? Tiene una repercusión profunda porque nos dicen de que así se calibra todo lo que Dios ve en nuestra vida. Quiere que calibremos todo por esa ley de entender lo que el descanso representa, lo que dar libertad representa. A veces somos mucho más exigentes de lo que nosotros deberíamos de ser, unos con otros. Por ejemplo, ¿por qué Dios establece el día del descanso? Hay algunos que se van en los extremos políticos. Vamos a explicar esto porque esto es tan auténticamente al presente. ¿Okay? Unos dicen de que lo miran esto como una manera de un comunismo, como un socialismo. Hay algunos comentarios de filósofos modernos que miran de que este sistema de la Torah es como medio socialista. Hay otros que por el otro lado argumentan, no, es al contrario. El que se beneficia de esto es el terrateniente, el adinerado, ¿verdad? Porque de esa manera se crea lo que es un sistema donde quieren mantener comprada la mente de la gente, que dándoles un día de descanso a la semana o 2 días de descanso en algunos casos, ¿verdad? Pero unos dicen de que no, que es un sistema monetario capitalista.
Pero nadie se quiere dar cuenta que Dios estableció el sistema de observar fiestas, de dar descanso del séptimo día, que fue para evitar ambas cosas. Que fue para evitar de que el hombre de mano fuerte tome control sobre aquellos que necesitan trabajar para mantener a su familia, como al mismo tiempo no quiere de que gente crea que es el gobierno el que los mantiene y el que le puede solucionar los problemas, sino que Dios lo que quiere es que lo volvamos a ver a Él. Por eso cada vez que Él da prescripciones dice, yo soy el Dios, ¿verdad?, de Israel, aquel que lo sacó de la tierra de la esclavitud. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué Dios afirma cada vez de esa manera? Porque lo que quiere es que nosotros dejemos de ver al hombre como el que tiene tu sustento, el que tiene la habilidad de disipar tus problemas, que no dependamos del gobierno. Lo que quiere Dios es que dependamos de Él, que tengamos la fe en Él. Y que también quiere que ningún hombre diga, no, es que si este empleado mío deja de trabajar, voy a perder dinero. Entonces Dios no quiere que en una actitud desmesurada, sin medida, que no tenga compasión de las necesidades del ser humano, venga y tome control de otras personas y los abuse hasta el punto de llevarlos casi a la esclavitud. Hablábamos de que hay ciertas sociedades en el mundo, hablábamos de Japón, en algunas sociedades asiáticas, de que le exigen tanto a los trabajadores que la incidencia de depresión y de, ¿cómo es que se dice?, de suicidio es alta. ¿Por qué? Porque hay una exigencia y que le deben de dar honor a la compañía, y que le deben de dar honor a los jefes, y que le deben de dar honor a sultano, mengano y perencejo. Y la persona queda siempre relegada a que no es nadie. Entonces está sirviendo a Raimundo y a todo el mundo y está enfocado en suplir las necesidades ajenas que se tienen que olvidar de sí mismo. Y en ese tipo de sistema se le destruye, ¿verdad?, la imagen interior a la persona, y el único que quiere es salir de este mundo, lo único que desea es salir porque no hay esperanza, no hay justicia, vive sometido ante tanta injusticia que lo que quiere es salir de acá lo más pronto posible, y eso no lo podemos permitir. Entonces por eso Dios quiere de que el hombre lo vea a Él y que su santa sabiduría es milenaria, es eterna, que Él conoce, si es Dios, Él conoce todas las cosas, conoce cómo es el ser humano, cómo actúa el ser humano, cuáles son las inclinaciones negativas, cuáles son sus desbalances emocionales. Por eso Dios quiere, véanme a mí, yo soy el que los va a sacar de esa casa de esclavitud. No se refiere solamente al Egipto físico, se refiere a los sistemas creados por el hombre para manipular y mantener al hombre bajo una esclavitud emocional, económica y por todos los lados. Entonces dice, la opinión de Rambam, que es uno de los sabios judíos de renombre, Rambam Maimónides, es que las reglas, perdón, este es Nachmanides, este es Rambam Nachmanides, es un diferente sabio, de muy buena, también de mucho respeto, es que las reglas generales que gobiernan la Eshpitá se mencionan anteriormente en la Parashá Mishpatim. Esto se menciona en una de las porciones que ya estudiamos anteriormente, ¿verdad? Y el séptimo año lo dejarás reposar y lo abandonarás. Es decir, la tierra la vas a dejar tranquila, la vas a dejar reposar. Esto está en Shemot, que es Éxodo 23:11, mientras que todos los detalles de la ley Shemitah se encuentran en esta porción que estamos estudiando. Obviamente no lo vamos a estudiar todo, nada más quiero concentrarme en estos aspectos de libertad y en estos aspectos de justicia. ¿Okay? ¿Por qué Dios quiere? Y que implementemos este tipo de pensamiento. Obviamente, vuelvo y repito, no es para que lo tratemos de implementar en los Estados Unidos. Ni el sistema lo permite, ni los recursos socioculturales lo permiten. Esto está hablando de una persona que tiene una conciencia para tratar de entender lo que Dios desea de su pueblo. ¿Y por qué el cristiano que ha regresado a la Torah tiene que entender esto? Bueno, si nosotros aspiramos a vivir en un mundo que está regido por el Mesías, que eventualmente cuando el Mesías regrese y establezca su reino en la tierra, por 1000 años, Él va a operar y va a hacer que esta ley entre en vigor.
Entonces tenemos que conocerla. Si vamos a vivir en ese ambiente, tenemos que entenderla, tenemos que tratar de entenderla. Como cualquier persona que se muda a un país nuevo, tiene que aprender las leyes de ese país. Entonces dice, aquí dice, leemos en Levítico 25:1, que es la porción en el monte Sinaí, y dice lo siguiente: estos son los mandamientos que Adonai ordenó a los israelitas en el monte Sinaí. Y de esto los sabios de bendita memoria, dice, aprendieron esta analogía, o aprendieron o entendieron analizar esto de esta manera. Así como los principios generales y los detalles de esta ley Shemitah se dijeron en el Sinaí, lo mismo aplica en los demás mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así, este principio de la ley Shemitah se tiene que observar con el rigor, con la observancia, con el respeto. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y nos manda y tenemos que obedecer como robots. No. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Usted está diciendo que no se le tiene que desobedecer a Dios. No. No tengo que explicar de que esté implícito de que debemos de ser obedientes al Señor. Pero Dios no quiere obediencia forzada, porque eso lo convierte en un dictador. Lo convierte en un dictador. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere que entendamos, estudiando y miremos los beneficios que están invertidos en esta promesa y que nos conviene. Entonces, pero entonces lo que estás diciendo, pastor, es que debemos de ser interesados. No, no estamos diciendo, porque si ya eres un interesado y estás asociándote con Dios para que Dios te bendiga, porque Dios es lindo y porque Dios es santo, no, eso no va a funcionar, porque la inclinación de tu corazón la va a ver el mismo Eterno. Él conoce tus pensamientos. Lo que Dios desea es que desarrollemos una conciencia científica de lo que Él está diciéndonos, de que aprendamos. Cuando digo científica es que entendamos que hay una ciencia verdadera que funciona, que hay una ciencia verdadera que nos va a bendecir. Una vez que obedecemos con dedicación, entrega, respeto, lealtad, vienen los beneficios automáticamente. Entonces, la ley Shemitah se tiene que observar. Todos estos principios generales son obediencia, hacerlo a tiempo, no cuando nos dé la gana, no con pereza, no con desdén, no con un sentimiento de reprochando y de queja. No, se tienen que observar como todos los otros mandamientos, eso es lo que están diciendo. Son tan importantes como cualquiera de los mandamientos morales, porque esto tiene que ver con el ambiente donde te desarrollas. Y cuando tú, como un pueblo obediente, activas los mandamientos de Dios que conciernen a la tierra, eso es una llave que activa los beneficios de la tierra. Lo voy a seguir repitiendo para que nos haga sentido. Entonces, lo pongo como un ejemplo tangible. Usted, cuando va a trabajar todos los días, se tiene que levantar a la misma hora. Tiene que estar ponchando, o si tiene que ponchar, o tiene que estar en la oficina a la misma hora de siempre. No se la cambia, no le dicen un lunes vienes a tal hora, el otro día vienes a tal hora. No, hay un horario. Y entonces, si usted llega y hace nada más lo que se le pide, y el patrón que lo observa todos los días, mira su actitud, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira su vocabulario facial, su vocabulario corporal, cómo se desempeña con los compañeros de trabajo. Y mira que no hay más producción que aquellos papeles que le ponen, y no hay un producto más allá de eso. Él no está viendo que usted esté por la compañía, está viendo que usted está ahí por un cheque. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando su actitud cambia, cuando la actitud cambia y usted mira que usted está entregado y usted aporta ideas, que la persona viene y le dice, le sugiere cosas al jefe y trae y hace y comparte y propone ideas, implementa ideas y toma riesgos para beneficiar a la compañía y las ganancias de ese día, entonces él dice, este hombre está invertido, merece un aumento. Y no se lo dice. Le dice, mira, aquí está esto, muchas gracias porque he visto que estás produciendo. Pues igualmente Dios, somos
siervos, dice Pablo en una serie de ocasiones. Los apóstoles, cada vez que se firmaban, enviando las cartas en el primer, dice, yo, siervo de Dios y de Jesucristo, o yo, siervo de Jesucristo. Se traduce a veces siervo, pero a veces la traducen como esclavo. Porque la palabra en hebreo es abedén, trabajador, esclavo, servidor, adorador. Se utiliza en ese mismo contexto. Entonces, a veces la traducen de una manera u otra. ¿Qué somos nosotros? Somos siervos de Dios, esclavos por amor, no esclavos porque tenemos una persona que nos retuerce la mano y nos hace hacer cosas que no queremos. Servimos por amor, servimos al prójimo por amor, hacemos las cosas porque queremos progresar espiritualmente y queremos ver que las personas también salgan de sus huecos espirituales. Dice, aún nos queda una pregunta fundamental que Rambam le plantea a Rashi. Estas son, como dicen, las conversaciones entre los sabios. A veces no necesariamente tenían que vivir en el mismo periodo, pero se van documentando estos escritos donde ellos conversan con sus antecesores y tienen preguntas y también a veces se contradicen, no porque sean que estén contradiciendo al otro hombre de Dios, sino porque piensan que el razonamiento puede ser mejorado cuando ellos exponen sus ideas. Por eso es que hoy nosotros tenemos que aprender a razonar de esta manera. El mismo Dios nos dice, vengan a mí, razonemos juntos. Porque Dios no está tratando de hacernos que obedezcamos por fuerza, lo que quiere es que entremos en razón, como un padre que aconseja al hijo, ¿verdad? A veces los padres tienen que ser severamente estrictos porque el hijo es cabezón. Pero cuando el hijo se desempeña y el padre o la madre miran de que es una persona de entendimiento, no tienen que estar zarandeando al muchacho, sino que le hablan y le dicen, mira, razonemos, vamos a ver esto, vamos a estudiar, vamos a ver los pros y los contras. Y de esa manera no solamente van a obedecer, sino que van a crecer, van a incrementar su habilidad de pensar y tener criterio, tener un pensamiento crítico para tomar mejores decisiones. Aún nos queda una pregunta fundamental que Rambam Nachmanides le hace a Rashi, que es uno de los máximos exponentes de la Torá. Después de todo, había otros mandamientos además de esta Shemitah. Es decir, hay otros mandamientos tan importantes. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en esto? Que no se mencionaron en las llanuras del Moab. ¿Por qué dice esto? Porque en las llanuras del Moab es cuando ya están a punto de entrar a la tierra, están en los últimos años, en los últimos 8 años, ¿verdad? Y Dios vuelve a repetir. Es por eso la palabra Deuteronomio es el último libro de la Torá, donde se vuelve a repetir la palabra. Y se les vuelve a repetir extendiendo la explicación para que ahora el pueblo que tiene 40 años tenga una mejor visión de cómo se debe de aplicar la ley, toda la ley. Una vez que entren a la tierra, para que esa constitución sea mejor aplicable, la tengan como una visión clara, esté más ampliada, amplificada de acuerdo a las mismas experiencias que ellos vivieron. Entonces, ¿por qué debería ser específicamente la Shemitah la que sirve como el modelo para los demás mandamientos? ¿Por qué? Bueno, muchos intentan reconciliar lo que dice Rashi, dice este comentario. Ahorita va a hacer esto mejor, o va a tener más razón, más entendimiento. Aquí están las opiniones de dos sabios. Rashi, que es el máximo exponente, y Rambam, que es Nachmanides, que está tratando de entender, está tratando de conversar con Rashi de sus formas filosóficas. Entonces, ¿por qué tenemos que ver estas leyes como el ejemplo a seguir? Porque, hermanos, todos necesitamos un modelo a seguir. Todos. Los hijos miran a los padres cómo actúan y ese es el modelo a seguir. Las niñas a veces miran a las madres y dicen que ese es el modelo a seguir, a sus maestros, etc. Siempre estamos comparando nuestros pensamientos, nuestros criterios con aquellas personas a quienes admiramos o representan algo importante en nuestra vida. Entonces, muchos intentan reconciliar las palabras de Rashi, pero la visión de Rashi se basa y enfoca la importancia moral y filosófica
Entonces tenemos dos aspectos. Las leyes de Shemitah nos hablan de la conciencia moral que debe de tener la persona, filosófica. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Dios quiere erradicar que nadie se aproveche de nadie. Y que nadie, o sea, tanto como dijimos, que uno abuse por fuerza porque tiene más poder y que el otro abuse del que tiene más poder haciéndose víctima. ¿Estamos entendiendo? A veces hay gente que se hace víctima y abusa de la misericordia y la generosidad ajena. ¿Ok? Y no debe de ser así. Dice, de la moral, o sea, lo moral y filosófico. O sea, el principio de las cosas, la razón de las cosas. Dios no creó esto para que nadie se tome ventaja de nadie, lo creó para crear un equilibrio y balance. Por eso lo explica bien claro. De acuerdo con las explicaciones anteriores que hemos hecho, la Shemitah sirve de modelo para los demás mandamientos o mitzvot, pues contiene los principios de la renovación del mundo. Hermanos, si nosotros podemos renovarnos, y yo sé que esto es bastante drástico, quizás controversial lo que voy a decir, pero ¿cuántas personas están dispuestas a perdonar un préstamo? ¿Cuántos de nosotros? Es difícil. Porque el préstamo que estás dando no significa es porque te sobra o porque tienes mucho y ya punto, tienes el deber de dar préstamos a las demás personas. No, eso también te costó trabajo. Lo adquiriste a través de tu arduo trabajo. Lo adquiriste exponiéndote a que tu dinero también se evaporara porque hiciste una mala transacción o porque alguien se aprovechó también, etcétera, etcétera. O sea, de que una persona ha llegado a la riqueza no todo el mundo llega a la riqueza porque robó o porque hizo balanzas mentirosas y cometió fraude. No todo el mundo llega a la riqueza así. Hay mucha gente que llegó legítimamente a donde está porque han mantenido, ¿verdad?, un control, unas columnas bien rectas. Y por eso Dios los ha bendecido. Pero Dios quiere que se respeten esos principios y que de esa manera podamos renovar el mundo. Hay personas que son pobres, lo hemos dicho miles de veces, que son pobres pero no tienen humildad. Siempre andan buscando cómo aprovecharse de la ingenuidad ajena. Pasarse por víctimas para tomar ventaja. Como al mismo tiempo hay personas que siempre están queriendo poner la mano fuerte. Para aprovecharse por medio de que yo tengo influencias, de que mira, no te metas conmigo, porque... Y todavía lo vemos, parece mentira, pero todavía vemos este tipo de actitudes. Entonces, pues contienen los principios de renovación del mundo. En estas leyes de Shemitah hay una posibilidad de perdón, como también de crecimiento para mejoramiento personal. Porque la persona que no reconoce en su vida que ha cometido errores y por eso está metido en el rollo que está metido, esa persona nunca va a cambiar. Si las personas también le hacen la cama todo el tiempo y no hay un desarrollo de responsabilidad, entonces la persona va a continuar haciendo decisiones equivocadas. Dice, es la manera como se rectifica el mundo, de la justicia social y de la fe y de la confianza en Hashem. Vuelvo y repito, pues contiene, esta ley de Shemitah mantiene un modelo. ¿Por qué? Porque contiene principios de renovación del mundo, para rectificar al mundo, de la justicia social y de la fe y la confianza en Hashem. Ningún otro mandamiento que se dijo o se repitió en la llanura, en las llanuras del Moab, tiene valores similares a las leyes de Shemitah. Porque, hermano, mire, ahí está incluido el perdón cuando alguien te ha ofendido. Cuando alguien nos ha ofendido, es importante reconocer qué parte nosotros tomamos en esa ecuación. A veces las personas dicen, es que me ofendió, pero ¿qué sucedió? Hay personas que a veces ofenden a las demás personas sin que uno le haya hecho nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que hay gente que te agrede y uno dice, ¿y a este de dónde le salió venir y darme con ímpetu? Pero a veces uno tiene que sentarse y decir, yo provoqué esto.
yo quizás dije esto y se malentendió. O sea, hay que ver. Juzgar a las demás personas con un nivel de juicio, con un nivel de buscando cómo remediar, es un remedio, es un remedio. ¿Por qué? Porque de otra manera el mundo está propenso entonces a la destrucción todo el tiempo. No habría manera de remediar nada si todo el mundo está en desquite, si todo el mundo está en venganza, si todo el mundo dice, me la va a pagar. ¿Cuándo va a haber un remedio? Ok. Romanos 1, del 1 al 7, dice lo siguiente. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, siervo del Mesías, esclavo del Mesías, Yeshua, emisario, enviado. Pues fui llamado y apartado para las buenas noticias de Dios. Fui llamado y apartado para proclamar las buenas noticias de Dios. Dios me prometió estas buenas noticias con antelación, es decir, anticipación a través de sus profetas en el Tanaj, en la Biblia. Se refiere a su hijo, quien desciende físicamente de David. Se demostró poderosamente que él es hijo de Dios espiritualmente, apartado por su resurrección de entre los muertos. Él es Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Por medio de él recibimos la gracia y se nos encomendó la obra de ser emisarios, apóstoles. La palabra apóstol significa emisario, enviado. En su nombre, promoviendo la obediencia basada en la confianza, que es la fe, entre todos los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Yo estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo al Mesías, porque yo reconozco que él es el descendiente de David que iba a convertirse en el Mesías. Este es. Entonces, yo soy siervo. Fíjense bien cómo él está utilizando. Siervo, esclavo. ¿Qué significa eso? Porque a veces cuando miramos la palabra esclavo en español, la connotación es bien severa y negativa. Es bien severa y negativa. ¿Quién quiere ser esclavo hoy en día especialmente? Le dice, hay personas que se ofenderían, ¿verdad?, de que digan esa palabra. Pero lo que está, la connotación es una persona humilde que ha decidido servir a Dios fiel y lealmente, sin necesidad de ser golpeado, sin necesidad de ser maltratado, sin necesidad de ser agredido. Es decir, voluntario, es un emisario, porque inmediatamente lo dice, yo siervo del Mesías Yeshua, emisario, enviado. Fui llamado, diferente. Y acuérdense que hay una escritura que Yeshua dice, ya no los voy a llamar, ¿qué? ¿Ya no los voy a llamar qué? ¿Alto? No, ya no los voy a llamar mis esclavos o mis siervos, sino los voy a llamar ¿qué? Mis amigos. Porque el amigo confiere, ¿verdad?, información que es para los amigos. Confiere información de confianza. Un amigo personal, un amigo que tiene fidelidad, un amigo que respeta a su amigo, no solo, o sea, le confiere, le comparte una información personal que solamente ese amigo se lo va a compartir. Y de la misma manera, recíprocamente, ese amigo en confianza, que sabe que ese amigo lo respeta, lo aprecia y le tiene confianza, le va a mantener esa información en secreto porque respeta recíprocamente a su amigo. Entonces, los amigos se comparten información. Y eso es lo que quiere decir. Es decir, no eres mi esclavo. Tenemos una relación que va mucho más allá que esto. Estamos por terminar. El maestro Mesías siempre aludió a la gran significancia que tiene el jubileo, es decir, dejar en libertad. Siempre él estuvo hablando de perdonar. Siempre estuvo, habló por observar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es en observar la voluntad de Dios que somos libres. Somos libres en observar. Mire, de nada sirve recibir a Yeshua, nuestro Mashiach, como el Señor, como la opción de salvación, si no observamos su palabra. Porque es recibir la redención, que nuestros pecados, nuestras faltas pasadas sean remitidas, pero ¿qué es lo que nos va a limpiar de no volver a cometer esa falta? Observar la ley de Dios.
Eso es lo que nos trae conciencia de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos performativamente y qué es lo que Dios quiere que no hagamos porque es algo que ha sido establecido prohibitivamente? Llamándole, dice, él observaba la significancia del jubileo, llamándole la redención final. Cuando se nos dice que estas son las Besorah Hageulah, son las buenas nuevas de la redención final. Que la redención final no solamente se trata de cuando venga el Mesías y entonces nos diga, ven para acá, buen siervo. Se trata de una redención que la tenemos que estar viviendo desde ahora, porque la apreciamos, porque entendemos en la confianza que ha sido otorgada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, se nos ha dado la confianza, no sé si me están entendiendo. Usted va a la tienda y hay gente que viene a vender productos nuevos en las modas, vamos a decir en las modas. ¿Okay? Usted trae un montón de ropa que usted confeccionó, le puso broches, le puso, ¿cómo se llama? Pedrería y todas esas cosas que hacen en vestidos, en pantalones, en camisetas de mujeres, y la lleva a una boutique. Y entonces le dice la persona a usted, bueno, es que no tengo ahorita dinero para invertirlo, tengo todo invertido. Y entonces usted le dice, se la doy en concesión. El vendedor le dice, te la doy en concesión. Oh, sí, pues si me la das en concesión, entonces llegan a un acuerdo. ¿Verdad? Si se vende, van a tener la concesión es que van a confiarse uno al otro de que yo te voy a dar este tal precio, lo que la vendas tú, esa es tu ganancia. Pero esto es lo que yo espero que me va a hacer. Entonces la persona le está dando en confianza, no le vendió, no hubo una transacción inmediatamente de venta, pero eventualmente tantas piezas se vendieron, aquí está tu dinero, y lo que se ganó la boutique, es cosa de ella. Entonces, de la misma manera, Yeshua vino, murió y padeció por el mundo hace 2000 años que recibimos ese beneficio. Nos dio en concesión, en anticipación, el crédito de recibir la redención final ya. La estamos viviendo, tenemos los beneficios desde ahora. Pero obviamente, ¿verdad? Hay una situación que viene al final, cuando Él venga, viene a hacer la evaluación de la actitud y el comportamiento y la aplicación de cada persona. Pues es lo mismo. Se trata de cosecha. Él va a ver qué tan abundante ha sido tu cosecha, qué tan abundante ha sido mi cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted va y planta, usted no va inmediatamente a escarbar a ver cuántos frutos tuvo el siguiente día. Tenemos que esperar el proceso de crecimiento, el proceso de desarrollo, el proceso de fructificación y después el proceso de maduración para que cuando llegue ese momento usted coseche. Pues de la misma manera, el Mesías siempre aludió a la gran significancia del jubileo, llamándole la redención final y que tomaría lugar durante el establecimiento de la gran era mesiánica. Esos son los 1000 años de su reino aquí en la tierra. Yeshua le ofreció a su generación 2 de los beneficios del reino mesiánico. Uno es libertad, que es de error. Lo mencioné hace un momento. Libertad o liberación de los pecados, beneficio de la redención final, que es la promesa, y el reino de los cielos, o entrega al reino. Ambos beneficios así en Teshuvah o arrepentimiento. Ambos beneficios tenemos acceso a ellos a través del arrepentimiento. Uno es la libertad, ¿okay? Que es el fruto de la redención, la gracia de Dios. No la merecíamos, la recibimos. Pero ahora vamos a recibir el beneficio de eso que llama a la gente llegar al cielo, que es prácticamente llegar a la presencia, estar en presencia. ¿Ve? Ambos beneficios se pueden adquirir nada más, o tenemos nada más acceso a través de hacer teshuvah, retornar a Dios. ¿Cómo retornamos a Dios? A nuestra manera, como yo lo conceptualizo, como yo lo pienso, como yo lo hago filosofía de lo que me hace sentido a mí. No, es como lo prescribe Dios a través de su palabra, a través de su precepto. Pero, aleluya, pero su generación, que habla de los líderes, no los quiso recibir.
la generación de los líderes, cuando vino Yeshua, no lo quiso recibir. No recibieron el concepto, ni tampoco lo recibieron a él. No recibieron la liberación, porque al negarlo a él, no la reciben. Por eso es que tenemos que tener cuidado de cuando decimos, no, es que no quiero esto, no quiero lo otro. Estás negando no solamente al Mesías, estamos negando el concepto de recibir el terror de parte de Dios, recibir la libertad. No obstante, que creo que me salté algo, los religiosos no le recibieron y aún hoy nuestra generación todavía sigue esperando esa final redención. Hay gente que todavía está esperando que venga el Mesías por primera vez, como lo sabemos. No obstante, la muerte y resurrección de nuestro Maestro cumplió con el requisito de redención de nuestras almas. Nuevamente, primero hay una redención de la parte interior, la manera como operamos. Dios sacó a través de Moisés al pueblo de Israel de Egipto. El sistema, la manera, el modus operandi, la manera que operan, ese era el alma de Egipto, esa era la manera como ellos trabajaban, teniendo esclavos, forzando, tareas forzadas a otras naciones que vinieran a hacer el trabajo por ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no podían cambiar. Salieron en el desierto por 40 años y seguían pensando, ay, la estamos teniendo bien dura en el desierto, deberíamos de regresarnos a Egipto, porque salieron de Egipto, pero el Egipto no había salido de ellos. Entonces, tenía que haber una renovación de su espíritu, de su alma, para que generar un cambio. No era irse a una tierra donde fluye leche y miel que les iba a crear ese cambio. Ellos tenían que empezar a cambiar desde adentro, porque el cambio es desde adentro, no es desde afuera, no es con las cosas que poseemos, no es con la grandeza y las riquezas que tenemos o que hemos acumulado. Dice, no obstante, la muerte y resurrección de nuestro Mashiach cumplió con ese requisito de redención de nuestras almas. Él empieza a cambiar desde adentro nuestras almas. ¿Okay? Si una persona se arrepiente y torna a Hashem, a Adonai, para perdón de pecados, en el nombre de Yeshua, la persona entra en su propio jubileo espiritual. Empezamos a ser libres. Esa persona no puede explicar qué ha pasado, pero algo empieza a pasar en esa persona. Hoy mismo, en este mismo día, el Redentor ya pagó el precio por el rescate y Él extiende sus manos para levantarnos y sacarnos de las cisternas de la esclavitud. Nuevamente, cisternas esclavistas mentales, emocionales, de comportamiento, de situaciones familiares que son a veces maldiciones familiares que se vienen repitiendo porque nadie ha levantado la mano para el cambio. Las mismas puertas de la redención siguen abiertas, hermano. Mira lo que dice, la misma palabra libertad aparece en Isaías 61, 1, 2, en referencia a la misión del Mesías. El espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Adonai me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai, que eso es jubileo, es el año del jubileo, y día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el año que muere Yeshua, se cumplía el jubileo. Por eso es que dice que Él vino a perdonar nuestras deudas. Vino a perdonar, porque Él muere en un año de jubileo. Amén. 800 años después que Isaías escribe esta profecía de Isaías 61, del 1 al 2, Yeshua lee estos mismos versículos, estos mismos pesukim, en la sinagoga de Nazaret, aplicándolos a sí mismos, diciendo, en otras palabras, yo soy el Mesías que están esperando. En sus oídos ustedes han escuchado que esta profecía se está cumpliendo. Lucas 4, 14 al 22, y prácticamente repite el mismo versículo. Yeshua se estaba identificando como el ungido con el espíritu de Adonai y que su misión era de proclamar el año bueno, que es el año del jubileo, y del favor, nuevamente, el año de libertad de Adonai, año de perdón y jubileo para su pueblo. Esto
no significa que Yeshua, cuando leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret, que ese año preciso sería el año del Yobel de Jubileo. No lo precisa, no lo dice, pero se infiere. Mesías solamente está aludiendo a la cercanía de ese momento y que él era y es el mensajero real ungido para cumplir esa función. Ese próximo y cercano Yobel era el que marcaría la redención divina. Marcaría que Dios cumplió con mandar la redención y remitir las faltas, las deudas de la humanidad para poder él regresar de una manera a los corazones de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Yeshua nunca enseñó que su venida primera era la completa y redención final. Él nunca dijo eso. Es más, habló de regresar. ¿Por qué? Cuando está siendo ascendido a los cielos en frente de los ojos de sus discípulos, se aparecen estos ángeles y les dicen, oye, ¿por qué ustedes están preocupados? ¿Por qué están tan tristes? Ese mismo Mesías que miraron elevarse y desaparecer en los cielos, viene pronto. Entonces, Yeshua nunca enseñó que su venida primera era la redención final. Siempre habló del futuro, del Olam Haba, del mundo por venir. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una tarea de mantenernos en libertad, deseando recibir esa redención final. Ok. Los sabios dicen lo siguiente, en el libro, por ejemplo, de Maimónides, en la guía de los perplejos, dice, una de las razones para implementar el año sabático es para permitirle a la tierra descansar por un año y así ensanchará su fertilidad. Tenemos que entender, el mismo cuerpo humano nos dice, tenemos que descansar para volver a rescatar fuerzas y volver a trabajar mejor. La tierra también es lo mismo. Por tanto, la Torah promete que la tierra va a proveer productos que serán suficientes para los próximos 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque llegamos al año 49. El año 50 no se trabajaba. Perdón, el año 49 es el final de una semana de años. Entonces no se trabajaba. El año 50 tampoco. Entonces, y el año después que comenzaba o iniciaba la siguiente semana de años, se tenía que preparar la tierra para sembrar. Entonces tenían que esperar cosechar y empezaban a comer de esa nueva semilla hasta oficialmente el año siguiente. Entonces, suena irracional realmente, y requiere que el creyente acepte una autoridad que es mayor, más alta que su entendimiento mortal. Y esa es la gran tarea de la humanidad, que desplacemos la idea de comer siempre del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre quiere tener el conocimiento inmediato. Esto es lo que me va a funcionar, porque esto es lo que yo puedo controlar, esto es lo que está enfrente de mí, esto es lo que yo puedo ver, por lo tanto es lo que yo creo. Pero por eso tenemos que aceptar que Dios, cuando nos ha establecido este sistema que se va a aplicar en el mundo venidero, que es cuando el Mesías venga, entonces que empecemos a practicar en nuestro entendimiento que esto funciona y va a funcionar porque así lo ha decretado el Rey del Universo. Termino con esto, hermano. Mira lo que dice Jeremías en referencia a la desobediencia de no querer aceptar lo que Dios prescribe. Adonai dice en el capítulo 16, 19 al 17, 14. No vamos a leerlos todos, simplemente unos versículos. Adonai, mi fuerza, mi fortaleza, mi refugio en tiempos de angustia. Las naciones vendrán a ti desde los confines de la tierra diciendo, nuestros antepasados solo heredaron mentiras. ¿Por qué? Si nosotros somos propensos a creer nada más lo que los hombres dicen, estamos propensos a cometer los mismos errores, porque los hombres se equivocan. Entonces, por eso dice, nuestros antepasados solo heredaron mentiras, ídolos vanos, completamente inútiles. ¿Sabe cómo lo podemos comprar? Usted se mete a las raíces, a las medios, aleluya, ¿cómo se llama? A las redes sociales, lo que quería decir. Y usted mira que salen opiniones de que los medicamentos es esto, que los medicamentos son buenos, que los medicamentos, tal medicamento es mediocre, que esto es aquí, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo es experto. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Entonces, a veces en momentos donde nuestro criterio está siendo invadido, está siendo afectado, está siendo concavado
por tanta información y uno no sabe a quién creer, necesitamos la ayuda del Eterno. ¿Acaso puede una persona hacerse dioses? ¿Se puede uno inventar dioses? ¿Sirve de algo inventarse dioses? ¿Le ha servido al hombre que tenga muñecos? No. De hecho, no son dioses en absoluto. Todo lo que el hombre se ha creado conforme a imágenes, eso no sirve. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Por tanto, les haré saber de una vez por todas mi poder y mi fuerza. Entonces sabrán que mi nombre es Adonai. El pecado de Yahuda está escrito con cincel de hierro. Con punta de diamante está grabado en las tablas de sus corazones y en los cuernos de sus altares. ¿Por qué se refiere? Dice, en otras palabras, hay evidencia de la falta de aquellos que dicen que creen que son supuestamente los más aferrados a mí. En este caso, Judá estaba supuesto a ser el ejemplo. Y ellos también fallaron, porque se confiaron en ellos mismos. ¿Qué es lo que dice más adelante? Mire lo que dice en el 4 en adelante. Renunciarás a tu heredad que te di, haré que sirvas a tus enemigos en una tierra que no conoces. Esta es a consecuencia de ellos haber desobedecido. Porque has encendido mi furia ardiente. ¿Por qué? Porque desobedeciste y arderá para siempre. Así dice Adonai. Dice en esta versión, maldición sobre quien confía en los hombres. Maldito es el hombre que confía en otro hombre, dice la versión más popular. Quien confía solo en la fuerza humana, cuyo corazón se aparta de Adonai. ¿Cómo un hombre puede confiar en un hombre que no presenta evidencia de que obedece a un Dios, que tiene temor de Dios, que tiene conciencia de lo que es correcto, de lo que es incorrecto? Pero ponemos nuestra fe en esa gente a veces. Porque son expertos. Ok. Y ese es el dilema que nos presenta la Haftará. Mira este comentario que dice, y leo nada más lo que está en blanco repintado. La Haftará enseña que la verdadera seguridad no reside en nuestro trabajo, ni mucho menos en la explotación de someter o esclavizar al hombre por el hombre, sino que la seguridad y provisión es en nuestro Creador. Que tengamos el mérito de fortalecer nuestra confianza, que es fe en Hashem, en Dios, y ver el pleno regreso de su pueblo a su tierra. Cuando Mesías regrese, todos los creyentes en el Dios vivo de Israel van a ser llevados a ese lugar porque Él va a establecer su reino desde allá. Ok. Y dice nuevamente, esto es un ejemplo de lo que hablaba acerca de los siervos. Mire, primera de Tito dice, de Shaul, siervo de Dios y emisario. Nuevamente, siervo, esclavo de Dios. Lo dice también en Corintios 7, 20 al 24. Cada uno debe permanecer en la condición que se encontraba cuando fue llamado. Y habla y dice, si eras esclavo, cuando fuiste llamado por el Mesías, dice que continúes. Es decir, ¿por qué? Porque había esta controversia en la antigüedad, que como hablaban de la libertad de Mesías, muchos malentendían. Si fuiste llamado y eras esclavo, eres un siervo y tienes un patrón, tienes un señor, no reclames libertad porque Yeshua te trajo libertad espiritual. Tienes que operar y ser ahora mejor siervo para que tu jefe, para que tu patrón, para que tu amo se dé cuenta que tú has cambiado. Y eso amerita que viendo tu cambio glorifiquen a Dios y ellos sean movidos a misericordia y te den libertad. Eso es el mensaje que debemos de extraer. Dios no nos llama a que dejemos nuestras raíces, que dejemos nuestras culturas, nuestras comidas. Bueno, sí, todo lo que contradice a Dios de nuestra cultura debe ser erradicado. Pero no nos llama a que dejemos nuestra carrera porque simplemente nos llamó. No, quiere que expandamos nuestra interpretación de lo que Dios puede hacer a través de nosotros dentro del gremio de nuestra carrera o nuestros estudios. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje, te damos honra y te damos gloria. Te damos gracias por la libertad que hemos recibido en Mashiach Yeshua. Te damos honra por el entendimiento que podemos haber sacado hoy en día escuchando esta palabra y tal vez volviéndola a escuchar poder ver aún más de lo que nos puedes traer a nuestro entendimiento. Te pedimos, Dios mío, que nos bendigas, que bendigas a los que escuchan, a los que
siguen tu palabra en obediencia. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice todo aquel que decide servirte en espíritu y en verdad. Te pedimos una bendición especial en este Shabbat y siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Shalom. Un aplauso para el Eterno.